Hola, bienvenidos y bienvenidas a este directo nuevamente, como todos los miércoles. Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad solamente transmitiré desde Instagram, ya que las otras veces he tenido problemas con el Facebook y se ha cortado la comunicación, para lo cual en esta oportunidad voy a transmitir solamente desde Instagram. Bueno, veo que se van sumando. ¿Qué tal, Yolanda? Caro, desde Uruguay, escuchando con atención. Eduardo Castillo también. Silvia. Bien, en esta oportunidad me gustaría, la semana pasada hablamos del tema de la psicosomática clínica, es decir, cómo enfermamos a través de nuestras emociones al no estar en esa coherencia emocional. Y en esta oportunidad, como les decía, me gustaría hablarles del concepto de la psicosomática. Vamos a ir esperando que se vaya sumando la gente a este directo. Como he dicho anteriormente, hoy no voy a transmitir por Facebook porque las veces pasadas se me ha cortado la comunicación. Y decía que vamos a hablar del transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? Básicamente es de alguna manera cómo influye nuestro clan, nuestros ancestros en nuestra vida, en nuestro día a día. Hay un documental muy interesante de ver de epigenética que está en YouTube, de la BBC, que habla de estos conceptos, ¿no? De que nosotros no solamente heredamos color de ojos, pelo, piel y demás, sino que también heredamos comportamientos, heredamos emociones, heredamos experiencias en nuestra vida de todos nuestros ancestros. Entonces, básicamente, el transgeneracional o la psicogenealogía tratan de indagar de alguna manera cómo es esa influencia en nosotros mismos. Haciendo un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada, decíamos que cuando una persona presenta una determinada sintomatología, esa persona, según la sintomatología que sea, se le pregunta desde cuándo la tiene y te dice desde los 30 años. Le tendremos que preguntar qué te ha sucedido, qué situación traumática has vivido sobre esos 30 años. Y si no, eventualmente, si la persona te dice que la tiene desde siempre o desde que tiene uso de razón, ya tendremos que tirar a proyecto sentido gestacional o eventualmente al transgeneracional, que es lo que vamos a hablar en el día de hoy. De alguna manera lo que estamos hablando en el transgeneracional es esa herencia psicológica que nosotros heredamos de nuestros antepasados. También expliqué en algún vídeo en el cual nosotros tenemos una caja, tenemos una parte consciente que representa el 5%, tenemos aproximadamente de nuestra psique, tenemos una caja individual que es el inconsciente. Y al igual que hay un inconsciente individual, que fue algo que ha descubierto Freud, también hay un inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es la caja de nuestra familia, de nuestros ancestros. En esa caja están depositados todas esas memorias familiares de todo tipo, conceptos positivos y conceptos no positivos, es decir, situaciones muy bonitas y situaciones dramáticas. En este caso, evidentemente, las bonitas no nos generan nada negativo, todo lo contrario. Sin embargo, estos dramas que son depositados en el clan y que son vividos por gente de una saga familiar, serán depositados en esa caja, en ese inconsciente colectivo, y serán los que de alguna manera sean transmitidos de generación en generación. Cuando nosotros heredamos un programa, es decir, una memoria, básicamente tenemos dos opciones, ¿vale? ¿Cuáles son esas dos opciones? Cuando heredo un programa de un tío, de mi madre, de mi padre, de un abuelo, de un bisabuelo, tengo estas dos opciones. La primera es que puedo repetir el programa. Es decir, estoy de alguna manera repitiendo esa conducta, ese comportamiento o inclusive esa enfermedad de algún ancestro. ¿Bien?
Como dije, nosotros no solamente heredamos conceptos genéticos, sino que la epigenética ha descubierto que nosotros heredamos estos comportamientos, emociones y experiencias. Y al final no solamente somos lo que nosotros hemos comido, sino también lo que han comido literal y metafóricamente nuestros abuelos, bisabuelos y ancestros. Y esto se remonta hasta 4 generaciones. Entonces, las dos posibilidades que hay cuando yo heredo algo de mi clan, yo les llamo como asignaturas o materias, ¿no? Puedo heredar matemática de mi tío, geografía de mi abuela, historia de mi abuelo paterno. Historia, matemática, le podemos decir un problema de un cáncer, un conflicto de dinero, un conflicto de problemas de pareja, una situación, no sé, una depresión. Es decir, podremos heredar todos este tipo de conflictos y de dramas que van a pasar por lo que denominamos un proceso de conversión. Es decir, una vez que la persona vive un determinado drama en su vida, eso generará una información en su mente que será depositada en el inconsciente colectivo del clan y evidentemente esa experiencia será transmitida a través de ese inconsciente colectivo en las sucesivas generaciones, en el cual, como decía, tendremos dos posibilidades: o estaremos repitiendo el programa o eventualmente estamos reparando el programa. Bien, cuando hablamos de reparar un drama, ¿cómo podemos reparar? Podemos reparar por acciones que vayan en contra del conflicto, podremos reparar a través de profesiones, inclusive a través de comportamientos o de enfermedades. ¿Bien? Ahora explicaré un poco más detenidamente este concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo reparar de dos maneras. Puedo reparar positivamente o puedo reparar negativamente. ¿Qué es reparar positivamente? Es decir, se genera este drama dentro de mi clan familiar y se deposita en el inconsciente colectivo y entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi clan familiar, en mi caso mi abuelo ha sido alcohólico, mi padre en algún momento tuvo conflictos con el alcohol y yo llevo un programa de reparación ya que no bebo alcohol. ¿Bien? Es decir, este drama generado en el clan hace que de alguna manera nazca un nuevo integrante que repara, es decir, se deposita esa memoria y repara esa memoria familiar para que este conflicto no suceda más. En este caso sería un comportamiento. Pero podríamos reparar a través también de profesiones, por ejemplo. ¿Qué significa profesiones? Se genera un drama muy importante. Yo recuerdo tener conversaciones con mi abuela materna cuando era pequeño, mi abuela materna llorar porque no sabía leer ni escribir. Esta información queda en mi inconsciente y al día de hoy yo doy formación. Es decir, puede surgir un maestro un profesor en un clan familiar para reparar un drama que ha vivido un ancestro fruto de que ha superado los umbrales de tolerancia que hablábamos la semana pasada. Entonces, a través de esta conducta, para que este drama no se repita más en mi clan familiar, yo desarrollo una profesión inconscientemente que me lleva a que a partir de ahora los niños y niñas de este clan ya no tengan nunca más esta posibilidad de no poder leer ni escribir o no poder estudiar. Cuando hablamos de la reparación de forma negativa, ¿qué significa esta reparación de manera negativa? Es cuando la persona conscientemente quiere hacer algo, pero sin embargo en su inconsciente tiene un programa de reparación que lo lleva a hacer todo lo contrario. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo en este sentido. Una persona que yo he atendido muchas mujeres que querían quedar embarazadas y conscientemente quieren quedar, sin embargo, a pesar de hacerse todas las pruebas necesarias, no pueden quedar. Bien, y cuando analizamos su árbol genealógico, esas mujeres básicamente son dobles de una bisabuela que murió en el parto, o son dobles de una bisabuela que se le murió el niño en el parto, o son dobles de una abuela o bisabuela que tuvo 14 hijos. ¿Qué significa esto? Que ese drama por la pérdida de un niño de esa bisabuela, o ese drama del clan por la pérdida de la abuela cuando estaba quedando embarazada, cuando quedó embarazada y iba a tener a ese niño o a esa niña,
o el drama de esa bisabuela por haber tenido 14 hijos y no haber podido vivir su propia vida, se deposita, como decía, en el inconsciente colectivo del clan y es recogido por una nueva integrante del clan que quiere tener esos hijos, pero que sin embargo, por lo que nosotros llamamos fidelidades familiares inconscientes, va a tratar de reparar ese dolor teniendo una conducta que va totalmente contraria a lo que quiere. Espero que se entienda este concepto, ¿vale? Es muy extenso, lo estoy tratando de desarrollar en estos 40 minutos. Es muy extenso, pero sucede esto. Bien, entonces, conscientemente la persona quiere tener hijos, sin embargo, el inconsciente de la abuela le está diciendo a esa mujer, ten cuidado porque tener hijos es mortal, puedes morir. O tener hijos es un drama muy fuerte porque puedes perderlo. O tener muchos hijos no puedes vivir tu vida, no puedes salir, viajar, tener relaciones con tu pareja y al final, cálmame este dolor, este drama que yo siento por todo esto vivido o todo ese drama vivido por el clan. Y esa persona, por lo tanto, desarrolla un comportamiento o una conducta que le bloquea el hecho de poder tener hijos. ¿Bien? Y esto lo puedo decir con propiedad porque he atendido 10, 11 mujeres aquí en la consulta que querían quedar embarazadas y no traían ningún conflicto de nada. Y cuando analizamos el árbol y desarrollamos la terapéutica correspondiente y cortamos con ese hilo de esa herencia, curiosamente esas mujeres han quedado embarazadas. ¿Cómo sabemos? Entonces, en resumidas cuentas, cada familia va desarrollando una memoria a través de ciertas experiencias. Las experiencias positivas, evidentemente, no son las que tenemos en cuenta, porque no son, las disfrutamos más que tanto padecerlas. Y esas memorias básicamente negativas son las que se depositan y luego en los nuevos integrantes del clan van a pasar por esos procesos de conversión que serán a través de una enfermedad psíquica, física o comportamental, o tratarán de reparar a través de sus acciones o inclusive a través de una profesión. Curiosamente, con respecto al tema de las profesiones, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy en una profesión de reparación? Por ejemplo, pongo un ejemplo de una profesión de reparación. Se muere en mi árbol genealógico, supongamos que se muere una persona por no tener asistencia médica. Curiosamente, hay un nieto que nace y es médico. ¿Vale? Es decir, ese nuevo integrante está tratando de reparar ese drama del clan para que nadie más en su clan deje de tener asistencia. Pero tal vez esa persona no quiere desarrollar esa profesión, sin embargo la está desarrollando inconscientemente, por lo que denominamos fidelidades familiares inconscientes. Como decía Maslow, en la pirámide de las necesidades básicas, nosotros tenemos una necesidad de pertenencia al clan. Y por lo tanto, tendremos en nuestra caja, nuestro inconsciente, un montón de memorias que han sido depositadas por el propio inconsciente colectivo del clan, que serán administradas por el propio inconsciente colectivo del clan y que yo de alguna manera tendré una sintomatología dada a través de un comportamiento, como decía, una profesión o algo que sale fuera de lo común y que me requiere esfuerzo. Estaba diciendo que las profesiones de reparación, curiosamente, ¿cómo nos damos cuenta de que hay una profesión o estoy haciendo una profesión de reparación? Es porque en la profesión que estoy teniendo no estoy ganando dinero, ¿vale? ¿Qué significa esto? Es como que el inconsciente colectivo, el inconsciente individual de esa persona, por ejemplo, en mi caso, yo puedo ver a mis alumnos, mi parte consciente ve a todos mis alumnos, sin embargo, mi inconsciente ve a mis abuelos que no estuvieron escolarizados. ¿Se entiende? Este médico o esta médico que estaba comentando en esta actividad de reparación, conscientemente ve a su paciente, pero su inconsciente ve a su familiar. ¿Qué lo lleva a esto inconscientemente? A que una parte de él o de ella dirá,
yo no puedo estar cobrándole esta asistencia a un familiar. Y al final, ese dinero que recoge esa persona a través de su profesión se le terminará yendo en otras actividades como, esto lo viví en carne propia también, yo qué sé, problemas con el coche, una multa, una reparación del hogar, no sé, le embargaron la cuenta y al final no es capaz de retener ese dinero porque esa profesión es de reparación. Este es un tema bastante más amplio de explicar. Lo explico habitualmente dentro de los cursos de psicosomática y transgeneracional, el concepto de reparación a través de la profesión. ¿Cómo sabemos que llevamos estos programas? La manera de analizarlo es a través del árbol genealógico. ¿Bien? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber? Tenemos que básicamente tomar la fecha de nacimiento de la persona y luego tenemos que hacer una especie de rueda en el cual calcularemos. Supongamos que la persona nace el 20 de marzo. Tendremos que tomar los puntos 20 de marzo, 20 de junio, 20 de septiembre y 20 de diciembre. Esto sería por fechas. Hay una manera muy metodológica de poder determinar de quién estoy llevando programas a través de las fechas. Es decir, las maneras en las cuales, o las fechas en las cuales nosotros nacemos, o todas las fechas relacionadas en el clan, no son casuales. ¿Vale? Hay un libro que les recomiendo leer de Anne Susenberger, que se llama Ay, mis ancestros, en el cual comenta, ella empezó a ver junto con su hija cómo analizando su árbol genealógico y historias dentro de su clan familiar se repetían ciertas fechas. Y esto la llevó a este estudio más pormenorizado, descubriendo algunos conceptos como el síndrome de aniversario o la fiesta manía, entre otras, que fue como les puso a estos comportamientos, ¿no? y a estas situaciones. Entonces, podemos ser dobles, es decir, la forma en la cual nosotros le decimos a aquellas personas que llevamos esos programas quiere decir que yo soy doble, puedo ser doble de mi padre, de mi madre, de mi tío, de mi tía abuela, de mi bisabuelo, de mi bisabuela. Nosotros somos dobles. Doble significa que yo tengo una conexión con esa persona y he heredado ese programa en el cual repetiré el programa o lo intentaré reparar ese drama. Podemos ser dobles también a través de las fechas, dije, si tengo el mismo nombre que alguien de mi clan familiar, por lo tanto es importante tratar de, en la medida de lo posible, no poner el mismo nombre a los nuevos integrantes de la familia, porque de alguna manera inconscientemente están heredando esa memoria, principalmente esa memoria conflictiva, esa memoria de ese drama. Por fecha, por nombre, cuando tenemos un parecido físico muy notable, que te dicen, uy, te pareces a tu tío, o te pareces a tu abuela, o te pareces, eres calcado a tu abuelo, a tu bisabuelo. Parecido físico, también por la propia problemática, ¿vale? Es decir, una problemática, toda mi familia ha tenido problemas de tiroides. Este conflicto se va repitiendo, quiere decir que yo estoy heredando y repitiendo en este caso este conflicto de tiroides. O sea, la problemática ya me lleva a determinar que estoy repitiendo ese programa. Entonces, hemos dicho hasta ahora, por nombre, por fecha, por parecido físico, por la propia problemática, por número de hijo o de hija, incluidos los abortos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, soy el número 3, tengo 3 hermanos, yo soy el tercero de 3 hermanos, pero mi madre tuvo un aborto en el primer embarazo, yo no sería el tercero, sería el cuarto. Por lo tanto, sería el doble de todos aquellos cuartos, de todos los hijos cuartos de mi familia, o los primeros también, porque es una metodología en la cual es 1, 2, 3, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces, por número de hijos también podemos determinar si llevamos algún problema. Una cosa muy importante a destacar es que partimos del conflicto del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo si haciendo un árbol genealógico observo de que soy doble de un bisabuelo que falleció de un cáncer de garganta, no quiere decir que yo vaya a morir de ese cáncer de garganta. ¿Bien? Partimos del conflicto de la persona, es decir, yo tengo un conflicto, presento un conflicto,
Analizo mi árbol genealógico y esto me lleva a indagar en cuáles son aquellos ancestros en los cuales yo tengo esos vínculos a través, como dije, de nombre, de fecha, de parecido físico, por número de hijo o de la propia problemática o de otro tipo de afinidades. Y a partir de ahí tendré que hacer una terapéutica porque he tomado conciencia de esta problemática y tendré que generar un corte con ese ancestro, que ese corte es a nivel inconsciente a través de dinámicas o herramientas principalmente que yo en mi caso utilizo de programación neurolingüística para cortar con ese vínculo o con esa memoria que tengo por, lo que he dicho, esta fidelidad familiar inconsciente. Me gustaría que también dentro de, como siempre hacemos habitualmente todos los miércoles, si tienen algunas preguntas que puedan plantear desde el punto de vista del transgeneracional, vemos la importancia que tiene todo lo que ha vivido la saga familiar, porque esos problemas se repetirán a lo largo de toda esa saga familiar. Nosotros hablamos de hasta 4 generaciones, es decir, un conflicto, un accidente, problemas de herencias, problemas de dinero, quiebras, problemas de lo que llamamos desórdenes amorosos, es decir, un montón de conflictos y de dramas generados dentro de una propia familia generarán esos procesos de conversión que serán depositados en los nuevos integrantes y serán vividos por esos nuevos integrantes de una manera inconsciente hasta que tomen conciencia de ello, se permitan cortar con este vínculo inconsciente y empiecen a vivir su propia vida. Por ejemplo, aquí en este caso les voy a mostrar algunos libros que hay aquí. Se los recomiendo, Psicogenealogía en torno al dinero y al éxito. Es decir, dice superar los bloqueos transgeneracionales para vivir mejor el día a día. Habla principalmente de todas esas problemas que nosotros podemos presentar a nivel económico, ¿no? Es decir, conflictos como, lo escuché muchas veces, esto me pasó a mí, yo ganaba bastante dinero, pero el dinero no quedaba nunca en mis cuentas. Esto lo cuento habitualmente también en mis cursos, ¿no? Es decir, no puedo retener el dinero o cada dinero que al final hago se me termina yendo en pagar cuentas, en pagar historias, ¿no? Entonces este libro habla de cuáles son esos programas que podemos estar heredando y habla de cómo calcular a través del árbol genealógico. Este es otro, Cómo transformar, de Doris y Lise Langlois, cómo transformar la herencia psicológica, psicogenealogía. También nos habla de todo esto que estoy comentando, o por ejemplo, otro, mis antepasados me duelen. También mencioné anteriormente el de Anne Susenberger, hay mis ancestros. Vamos a hacer alguna ronda de preguntas, de cosas que quieran preguntar sobre el concepto transgeneracional. En este caso tendríamos que partir de hacer el árbol genealógico. Bien, aquí como dije, hay una metodología para hacer el árbol genealógico que nos llevará a identificar esa información de quién estoy llevando esa memoria de mi clan familiar y por lo tanto tendré que hacer una terapéutica correspondiente a eso. Caro Antelo dice, los programas de reparación imagino que son dinámicos porque a su vez siempre se están generando clanes. ¿Estos son solo de lazos sanguíneos o no necesariamente? A ver, tenemos otro tipo de afinidades. Por ejemplo, metafóricamente me puedo criar con el vecino. Antes lo he escuchado muchas veces, ¿no? El tema de que cuando antes se usaba, cuando había familias en el pueblo en el cual tenían muchos hijos, lo he escuchado acá en la consulta, que daban algunos hijos a hermanos, a tíos que no habían podido tener, ¿no? Me puedo criar porque mis padres no están con otra persona y generar también una afinidad con esa persona o sin ir más lejos, aquellos niños y niñas que son adoptados dentro de un clan. Es decir, traen ya una información biológica de su propio inconsciente, pero también adquieren el inconsciente colectivo del clan. Por lo tanto, el hecho de adoptar un niño y una niña, tenemos que saber y ser conscientes que evidentemente ya vienen con una programación y que evidentemente han vivido ya una separación por parte de sus padres y madres que
que lo lleva a un conflicto y un drama que será de alguna manera psicomatizado por algún comportamiento, alguna enfermedad psíquica o física. Por lo tanto, lo que no sabemos científicamente, bueno, ahora la epigenética, como decía, lo está demostrando esto de una manera científica, hasta ahora no sabemos cómo de alguna manera el inconsciente colectivo del clan va administrando esas memorias, pero sí sabemos qué pasa, ¿no? Por lo tanto, evidentemente los clanes familiares se van generando y hablamos de hasta 4 generaciones. Según cómo sea vivida esa experiencia por alguno de los participantes, es lo que generará esa masa conflictiva dentro de la propia persona, vivido como un psicoshock, y tal vez no lo ha trabajado esa persona, se lo termina tragando, y eso que se termina tragando y que no ha podido de alguna manera darle salida, pasará por esos procesos de conversión, como decía anteriormente, y eso es lo que heredarán los nuevos integrantes del clan. Andrés Loriente dice, en el caso de adoptados, tomo el árbol de los adoptantes. Tomas el árbol de los adoptantes, exactamente. En muchos casos no tenemos el árbol biológico porque, como dije anteriormente, ese niño o esa niña adoptada adoptará el inconsciente colectivo del clan al cual fue a parar, ¿vale? Y curiosamente no fue a parar a alguna familia al azar. Es decir, ha ido curiosamente a una familia en particular que podrá cumplir su propia misión de vida y podrá desarrollarse tanto con sus pros como con sus contras y podrá darle salida ese niño o esa niña adoptada en esa nueva familia. Por lo tanto, tomamos el árbol genealógico de la familia adoptante. Fina, ¿quieres entrar en directo? A ver, te voy a dar la entrada, Fina, a ver qué preguntas o qué tienes. Si entra Fina y nos cuenta, bueno, Fina, la conozco, ha participado. No quiere entrar. Saludo nada más. Bien, si alguien quiere, Fina me está diciendo que no. Si alguien quiere entrar a la conversación y quiere contar alguna experiencia, pero es muy bonito. Hay varias herramientas en internet que nos permiten desarrollar el árbol genealógico, como por ejemplo yo utilizo uno que se llama MyHeritage, en el cual podemos armar nuestro árbol genealógico con fecha de nacimiento, las profesiones, citas, fecha de fallecimiento, lugares, bueno, absolutamente toda la información. Hay una versión libre y hay una versión de pago también. De hecho, inclusive el propio MyHeritage te permite sacar una gráfica de todo tu árbol genealógico. ¿Cómo sabemos a qué familiar corresponden nuestros problemas? Bueno, lo comenté anteriormente, Ana, mucha gente de Uruguay, de allá, de mi tierra. Lo expliqué anteriormente, es decir, una vez que nosotros tenemos el árbol genealógico, hay una metodología. ¿Cómo sabemos de quién heredamos? Podemos heredar por programas o estas memorias si tenemos el mismo nombre, aunque sea compuesto una de las dos partes del nombre. Podemos heredar a través de las fechas. Esto es un poco más complejo, hay que hacer una especie de rueda y calcular unas franjas en nuestro momento de concepción, el nacimiento, se le llama la línea de maestros, y el punto yaciente. Son cuatro fechas muy particulares, y ahí determinaremos aquellas personas que hayan que hayan nacido en esas fechas. Nosotros cargaríamos esas memorias. También dijimos por parecido físico, por la propia problemática, por número de hijos o por otro tipo de afinidades. El desarrollar el árbol genealógico, la verdad que es bastante curioso, porque cuando uno va desarrollando su árbol y empieza a enterarse de un montón de información de su árbol, de sus dramas, empieza a entender por qué ha desarrollado determinadas conductas en su vida, ha traído determinadas parejas en su vida, ha llegado a determinadas profesiones en su vida, por qué le pasa esto con respecto al dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bonito, es un camino muy bonito de recorrer el desarrollo del árbol genealógico, porque nos permite entender, y a partir del entendimiento hay una bajada de ese estrés psicológico
que he heredado y por consiguiente eso me lleva a observar la situación y mi propia problemática con una perspectiva totalmente diferente. Sonia me dice, ¿la bipolaridad, la esquizofrenia se heredan de la madre? No, no necesariamente de la madre. Se pueden heredar, como dije, de cualquiera de las personas del clan. Básicamente, las enfermedades mentales, nosotros decimos dentro de la psicosomática del transgeneracional que cuando un clan está muy, muy tóxico, ese inconsciente colectivo del cual hablaba anteriormente deposita en un solo integrante, en lugar de depositar toda esa toxicidad en varios integrantes, deposita en una sola persona, hombre o mujer, toda esa toxicidad para que esa persona no sea capaz de pensar claramente. Es como una manera de desconectar de todos estos dramas familiares. Hay que analizar en el árbol, pero no necesariamente depende de que lo haya heredado de la madre, ¿no? Claro, también me dice, ¿qué diferencia habría entre una profesión de reparación y la famosa vocación que nos impulsa a estudiar una determinada carrera? Vale, como decía anteriormente, nosotros muchas veces tenemos hay clanes familiares de médicos, ¿no? Son todos médicos, el bisabuelo es médico, el abuelo es médico, el padre es médico, el hijo es médico y curiosamente aparece un hijo, pero esa fidelidad al clan lo lleva a ser médico. Al final no va a desarrollar su propia vida o su propia vocación, ¿no? Pero después cuando nosotros desarrollamos cuando tenemos alguna vocación así muy, muy fuerte, tenemos que ver principalmente qué tipo de vocación. Y como dije anteriormente, ¿cómo sabremos sí o sí que estaré reparando ese drama de un clan a través de mi profesión? Es porque no estoy ganando dinero, lo expliqué. Al final es como que una parte de mí me dice no puedo estar cobrándole a mi familia, no puedo estar cobrando esta atención. Y entonces ese dinero inconscientemente yo me haré lo necesario para que ese dinero se me vaya, ya que es algo que no puedo cobrar, ya que es parte de mi familia. Una profesión de reparación y la famosa vocación. Al final, a ver, ¿qué se trata en todo momento? Se trata de poder hacer lo que nosotros queremos en todo momento. Ojo, tampoco se dice de que si yo me entero de que tengo una profesión de reparación, necesariamente tenga que dejar esa profesión, ¿vale? Se intenta, lo que se requiere aquí es que esa persona empiece a desarrollar esa profesión en su vida de una manera consciente y no fruto de un programa que está en mi inconsciente y que me lleva a esa pulsión, por esa fidelidad familiar inconsciente, a desempeñar esa tarea o esa profesión. ¿Se entiende? Por lo tanto, en ningún momento estamos diciendo que esa persona tenga que dejar esa profesión, ese trabajo o lo que sea. Se trata de que esa profesión tiene que hacerse de una manera consciente y no fruto de esa fidelidad familiar inconsciente. A partir de ahí empezaré a generar otro tipo de actividad en mi vida y empezaré a generar otro desde donde hago lo que hago. Y esto cambiará evidentemente los resultados de todo lo que hago. Si esa profesión también, como me doy cuenta, que la estoy reparando porque la hago con estrés, la hago con mucho esfuerzo, etcétera, etcétera. Entonces, tendré que analizar nuevamente el árbol genealógico. El otro día me preguntaban en la sesión, en el directo del miércoles pasado, cómo hacíamos si no tenemos fechas. Lamentablemente, en este caso, tendremos que tirar a otro tipo de técnicas, como dije, la hipnosis ericksoniana, u otro tipo de técnicas que me lleven a poder entrar en mi propio inconsciente y poder tomar conciencia de cuáles son aquellos programas que estoy repitiendo o que estoy reparando. Pero en definitiva, al final, todas aquellas cosas que se hagan que necesiten mucho esfuerzo, que siempre es lo mismo, que nunca me sale como yo quiero, etcétera, etcétera, es que hay algo detrás. O, por ejemplo, bueno, cada vez que monto una empresa, la termino cerrando. Cada vez que tengo un socio, me termino peleando con ese socio. Cada vez que, no sé. Entonces, todo ese tipo de situaciones que tienen que todo es complicación,
tendremos que analizar porque evidentemente hay algo detrás. Andrea me dice, en definitiva somos tan libres como conscientes somos. Evidentemente, cuanto más conscientes seamos de nuestra vida, seamos estos libres pensadores y pensadoras conscientes, este término que me gusta mucho, podremos tomar las riendas de nuestra propia vida y hacer lo que nosotros realmente queremos en esta vida, ¿no? Y terminar siendo felices, que es lo que todos estamos buscando, ¿no? Evidentemente tendremos en todos los clanes familiares y en nuestras propias vidas tendremos experiencias bonitas y experiencias no tan bonitas. La historia es gestionarlas. Yo tengo en mi WhatsApp una frase que desde el momento uno que puse el WhatsApp es que todo lo que sucede conviene. Todas las experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida nos llevan a desarrollarnos y a crecer en todos los sentidos. No somos, ya lo he explicado en otros directos, nosotros no somos fruto de las casualidades del entorno o del exterior, somos fruto de las causalidades, lo que tenemos aquí de nuestro software, y que somos también cosas, experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida y cosas que hemos heredado de nuestro transgeneracional, de nuestro árbol genealógico. También me dice Andrea, un punto de reconocimiento sería el exceso en algo. Bien, tenemos también maneras, no entiendo mucho esta pregunta, pero por ejemplo tenemos maneras de sublimar, es decir, cuando una persona está en una profesión, por ejemplo, en el cual sobresale, es un genio, ¿no? Es un médico súper hiper conocido, es un artista famoso, es un músico famoso, o lo que fuera, de alguna manera está sublimando. Bien, ha llegado al top. Ha habido un drama en el clan muy marcado, con una carga emocional muy fuerte, y esto llevará a un nuevo integrante a sublimar a través de su profesión, y en ese caso sí, hará mucho dinero cuando esté sublimando. Yo les recomiendo que puedan de alguna manera trabajar en vuestro árbol genealógico, porque van a encontrar mucha información muy bonita y tomar conciencia, básicamente, como decía, de muchas cosas que han vivido en su día y que de alguna manera han heredado inconscientemente a través de, como decía, de parejas, de profesiones, de comportamientos, de las propias enfermedades. Entonces, el estudio de la psicogenealogía, del transgeneracional, de nuestro árbol genealógico, nos va a permitir empezar a tomar esa conciencia, empezar a tomar esas riendas de nuestra vida y a ser consciente de lo que decimos, de la forma en la cual actuamos o en lo que trabajamos. También me pregunta Andrea, si reiteradas veces me sucede lo mismo una y otra vez, debería presentarle una atención diferente, evidentemente. Si, evidentemente, si es algo que te sucede de forma positiva, acá bienvenido sea, ¿no? Pero cuando hay algo que se repite, ¿no? Siempre traigo las mismas parejas, ¿no? Es decir, yo he atendido muchas mujeres que han sido maltratadas y curiosamente dejan un maltratador y habiendo tantas personas en el mundo, traen otro maltratador. Y curiosamente, cuando vemos dentro de su árbol genealógico, ella es doble de mujeres dentro de su clan que han sido maltratadas. Es decir, ya lleva un programa de maltrato esa persona. Entonces, cuando son acontecimientos que vemos que se repiten en nuestro árbol, en nuestra vida, tendremos que ver, estudiar el árbol genealógico. O también tenemos lo que se llaman los ciclos biológicos celulares memorizados, que descubrió Mark Frechet, que eso ya depende de nuestra propia edad cronológica, es decir, hay un acontecimiento que se le denomina acontecimiento programante, se imprime esa información a través de ese drama, se empiezan esos procesos de conversión que hablaba anteriormente, y curiosamente a partir de ese programante sucederán desencadenantes. ¿Qué significa esto? Que hay una metodología muy precisa de ver los ciclos biológicos celulares memorizados y podremos determinar cuándo, básicamente de una manera muy precisa, voy a repetir el programa o ver de qué manera lo estoy repitiendo. E ir a ese programante y hacerla, evidentemente, la terapéutica correspondiente con respecto a esa situación de mi vida que ha generado una carga y una masa conflictiva importante
que me ha generado un drama a mí en mi vida. He perdido un familiar, me dejó mi mujer, no sé, me echaron del trabajo. Eso ha superado mis umbrales de tolerancia, se ha generado un drama y empiezan esos procesos de conversión. ¿Podés repetir el libro de los libros recomendados? Sí, bueno, hablaba de Hans Sussenberger, que se llama Hay mis ancestros. Está este que tengo por aquí, Mis antepasados me duelen. Estos son varios autores, son entrevistas con Hans Sussenberger también, Alejandro Jodorowsky, Bert Hellinger, de Constelaciones, Psicogenealogía, cómo transformar la herencia psicológica, o por ejemplo este, que me gusta mucho, que habla de los temas relacionados al dinero, psicogenealogía en torno al dinero y al éxito, y es cómo de alguna manera nosotros heredamos también estos programas relacionados al dinero y cómo se generan esas deudas emocionales dentro de nuestro clan. Este tema es muy extenso. Les recuerdo que para los que están aquí en Vigo o están siguiendo esta charla o están aquí en Vigo o la verán después, el día 16 a las 8, es decir, la semana que viene, a las 8 en Llana Llana, estaré dando una charla abierta, es una charla gratuita sobre psicogenealogía y transgeneracional y psicosomática clínica. Y después el otro, el 26 y 27, también en Llana Llana, estaré impartiendo el nivel 1 de psicosomática y transgeneracional y el nivel 2 el segundo fin de semana de julio. Los ciclos, qué interesantes, un día por favor. Bueno, es todo un tema, es decir, trato de explicar cada uno de estos temas de una manera muy resumida, pero bueno, en mi caso yo he estudiado, mis estudios han sido con el doctor Salomón Selam, en su día tenía el Instituto de Psicosomática Clínica y Humanista, es una eminencia en todo lo que es la psicosomática clínica y el transgeneracional. Hemos estudiado 5 años dedicándole a la psicosomática y el transgeneracional, y es un tema muy extenso que bueno, intentaré dar ciertas pinceladas en cada uno de estos directos. ¿Cómo podemos asistir a esas charlas? Tienes que directamente contactar con Llana Llana, o puedes contactarnos a través de mi correo es jorge@institutoeuropeodepnl.com o jorge@jorgerial.es. Ahí me mandas información y te mando el contacto de allí donde voy a dar esta charla para reservar esta plaza. Bueno, espero que hayan tomado conciencia de algunas cosas o, como decimos siempre, que se les haya caído alguna ficha y hayan tomado conciencia de qué cosas están repitiendo o reparando, y para poder empezar a tomar conciencia y, como decía, y empezar a vivir nuestra propia vida, que de esto se trata. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos el próximo miércoles, o para aquellos que vayan a asistir a la charla o al curso, los y las veré personalmente. Un fuerte abrazo a estos libres pensadores y pensadoras conscientes. Un besazo enorme. Chau, chau.